Hola Joaquín, bueno, primero disculpad el retraso y gracias por invitarnos a esta presentación porque siempre es un honor poder colaborar con el British Council. Hoy vamos a explicar un poco eso, cómo estudiar en el Reino Unido, qué cosas a tener en cuenta, el tipo de universidades que hay. Entonces vamos a empezar primero por explicando un poco quiénes somos, cuál es nuestro servicio. Luego, las razones por las que estudiar en el Reino Unido, cómo son el tipo de universidades, qué es UCAS, que lo veremos más adelante, los requisitos de acceso y qué tener en cuenta a la hora de hacer una buena solicitud a la universidad, cómo hacer un buen personal statement, los plazos importantes a tener en cuenta antes de preparar la solicitud, luego cómo prepararse para tener un perfil fuerte a la hora de hacer la solicitud y ya como última cosa cualquier pregunta que podáis tener, ¿vale? ¿Quiénes somos? IECES lleva más de 26 años en el sector y llevamos ayudando a estudiantes a acceder a universidades, sobre todo en el Reino Unido, pues desde entonces. Entonces tenemos un recorrido largo. Representamos a más de 60 universidades en el Reino Unido y, y otras cuantas en el resto del mundo, pero sobre todo enfocadas en el Reino Unido. Y son, la verdad que al final son de las mejores, tenemos acuerdos con las mejores universidades. Más de 10.000 estudiantes que hemos asesorado y que ha sido un éxito porque han estado contentos en sus destinos, en las universidades, han disfrutado de los estudios, que al final es lo que más nos importa. Otra cosa que nos representa mucho es la transparencia a lo largo de todo el proceso y significa que durante todo el proceso de solicitud los estudiantes van a tener acceso a sus cuentas, van a tener sus contraseñas, todo le va a llegar al email del estudiante y no hay nada raro dentro de ese proceso, sino todo lo hacemos de manera transparente. Ofrecemos una atención personalizada para solucionar cualquier imprevisto que pueda haber, porque aunque llevamos muchos años haciendo esto, siempre cada año nos sorprende alguna cosa porque van cambiando eh, los procesos y siempre sale alguna sorpresa. O sea que tenemos una atención personalizada para cualquier imprevisto que pueda surgir. Nosotras, bueno, en IEC como que nos representan las 5 E's, ¿vale? Que una es educación porque, bueno, es el pilar de la sociedad y es a lo que nos dedicamos. Entonces, al final lo que queremos es que los estudiantes tengan la mejor educación posible y creemos mucho en todo el proceso que hacemos. Experiencia, como ya he comentado, llevamos más de 26 años en este sector, entonces con toda la experiencia y todos los casos que hemos visto, pues podemos ayudar de la mejor manera a todos los estudiantes que pasan por IEC. Excelencia, al final buscamos la excelencia académica, también la excelencia por parte de nuestro trabajo, porque después de tanto tiempo pues intentamos ser mejores cada día, aprender de errores y al final pues también que los estudiantes puedan ir a las mejores universidades y ya no solo a eso, sino a las universidades que mejor se adapten al perfil de cada estudiante, que eso es lo más importante. Empatía porque es un proceso muy decisivo, con muchas dudas, con muchos nervios y es un momento en el que después de estar toda la vida en casa los estudiantes se plantean irse fuera a estudiar una carrera en otro país, con otra lengua. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso y tener mucha empatía con el estudiante y que todo ese proceso lo lleve de la mejor manera posible para que lo coja con entusiasmo. Y como he dicho, entusiasmo, pues eso, que es un momento, además de como muchos nervios, pero con mucho entusiasmo porque es una nueva etapa, hay que disfrutar de todo el proceso y a nosotras nos hace mucha ilusión porque creemos realmente en que es siempre para mejor irse fuera a estudiar. Nuestro servicio, al final cubrimos varias áreas, ayudamos sobre todo a hacer todo ese proceso de solicitud, pero también para poder tener un buen perfil y un perfil más fuerte,
pues también podemos ayudar a encontrar cursos preuniversitarios de verano que pueden hacer sobre todo en el año o cuarto de la ESO a primero de bachillerato, de primero a segundo, y son cursos universitarios enfocados en un área de estudio que ayuda mucho al estudiante como para vivir, tener esa experiencia de lo que podría haber en la universidad. Y suelen ser en universidades que hacen esos cursos durante 2 semanas, 3 semanas, y la verdad que es muy interesante y luego les sirve mucho también para contar en su personal statement, que veremos más adelante. Ayudamos en todo el proceso de grado y posgrado, a hacer la solicitud, bueno, a preparar una buena solicitud, currículum, carta de motivación, subir las notas al portal y, bueno, y por supuesto escoger las universidades y el programa que mejor se adapte a los estudiantes. También hacemos algo de posgrado, de doctorado. A la hora de hacer un doctorado, los estudiantes tienen que escoger un tema que ofrece la universidad de investigación, entonces nosotras lo que hacemos sobre todo es ayudar a escribir esa carta y esa propuesta. Cursos de inglés y preparación de exámenes, también ofrecemos servicio en eso, y luego trámites administrativos, visados, homologaciones. Al final ahora como hay que hacer la tramitación del visado para estudiar en Reino Unido, nos encargamos de hacer eso y ya hacemos todos los veranos, estamos haciendo visados todo el rato, entonces ya tenemos bastante cogido el ritmo y sabemos muy bien lo que necesitan. Luego también una vez terminan la universidad, la parte de homologación o equivalencia también podemos ayudar en ese proceso. Estas son algunas de las universidades a las que han ido nuestros estudiantes, solo algunas, faltan muchísimas más, pero para que os podáis hacer una idea así general de que han ido a universidades, la verdad que muy competitivas. Luego, ¿por qué estudiar en el Reino Unido? La excelencia académica es, al final, al mirar los rankings mundiales universitarios, siempre aparecen las universidades británicas y las de Estados Unidos, están ahí como compitiendo una con otra, y es porque la verdad que el Estado invierte mucho dinero en investigación y eso se nota luego pues eso, a nivel académico y en esa excelencia que ofrecen. Hay una flexibilidad y variedad de grados muy amplia. Un estudiante se puede ir hacia un sector más nicho, o sea, a lo mejor puede, no sé, pues a lo mejor puede hacer business con alemán, por ejemplo, o puede hacer business con finanzas, o sea, hay como un montón de áreas en las que te puedes especializar, entonces hay una flexibilidad súper amplia, así que al final hay grados para gustos de todos los estudiantes. El enfoque es muy práctico, la verdad que hay horas de clase y hay exámenes, pero hay muchos proyectos, muchos trabajos en grupo y tienen esa metodología muchísimo más práctica que aquí en España, por ejemplo, y por eso también la duración es más corta. Las universidades son modernas y los estudiantes internacionales, hay estudiantes de todo el mundo, o sea, el estudiante que se vaya ahí nunca se va a sentir solo, en el sentido de que va a ver que hay muchísima gente del resto del mundo que está en su misma situación. Las universidades son muy modernas con las últimas instalaciones, los laboratorios tienen lo último, o sea, igual toda la maquinaria y todas las instalaciones que pueda haber en estas universidades incluso van a ser más modernas que en laboratorios que vayan a trabajar más adelante, por ejemplo, ¿no? La verdad que están muy bien. El método educativo a la vanguardia, sí, todos los profesores, los académicos están en activo, son personas que normalmente están en investigación y también trabajando, entonces la verdad que tienen el método a la última. Y luego las mejores oportunidades laborales. Al final, siempre al finalizar los estudios, entre
90, sí, un 90% de los estudiantes acaban terminan encontrando una oferta laboral después de los 6 meses de terminar la universidad. Por lo tanto, que les preparan muy bien para poder ir a trabajar justo después. ¿Cómo son las universidades? Pues como he dicho ya, son innovadoras y modernas. Las instalaciones con la última tecnología, el ambiente internacional, va a haber personas de todo el mundo, alojamiento dentro o fuera del campus. Hay universidades que son más de ciudad, como puede ser en Londres, te puedes encontrar UCL, King's, London School of Economics, y esas son universidades que están, pues sería como UNICADE aquí en Madrid, que tienen el edificio en la ciudad, y luego el alojamiento está a los alrededores. Y luego también hay universidades como puede ser Warwick o Lancaster, que tienen un campus donde está todo dentro del campus y viven el ambiente más de ambiente universitario, de campus y de estar ahí todo en un mismo lugar. Los servicios dirigidos al estudiante internacional tienen un departamento, todas las universidades, muy, muy potente hacia el estudiante internacional, y se encargan de que esté cuidado, de que lo esté pasando lo mejor posible, en el sentido de que se sienta protegido, que no se sienta como abandonado, tanto a nivel académico como a nivel personal. Si tiene cualquier problema personal o se siente, no sé, porque al final, como estás en otro país, al principio te puedes sentir un poco sola, a lo mejor pues siempre vas a recibir esa ayuda por parte de la universidad. Deportes y actividades, todas las que queráis. Hay deportes de todo tipo, sobre todo en las universidades que tienen estos campus que he mencionado antes, que son grandes y está todo dentro del campus. Ofrecen deportes de todo tipo y actividades también. La orientación profesional, voluntariado, trabajo y prácticas, tienen un departamento también muy potente de orientación, donde ayudan a los estudiantes a buscar voluntariados, trabajos, a prepararse el currículum, a preparar entrevistas, para que vayan a esas entrevistas como con confianza y sabiendo un poco lo que esperar. Entonces, la verdad que es bastante fuerte. ¿Qué es UCAS? UCAS es el portal a través del cual se hace la solicitud a las universidades en Reino Unido. Todo está centralizado en este portal, entonces ahí se meten los datos personales del estudiante, se suben también las notas, que serían las notas de cuarto de la ESO o el equivalente, luego primero y segundo de bachillerato. Bueno, lo de segundo serían más las notas estimadas, que son los predicted grades, ¿vale? Y luego también subiríamos la carta de motivación, que es el personal statement, y la carta de recomendación, que es una carta de recomendación académica que viene de un profesor, ¿vale? Y todo eso se sube a UCAS. Se hace la solicitud a 5 universidades. El programa al que se haga la solicitud tiene que ser el mismo o muy parecido, porque al final el personal statement va dirigido al programa que quiere estudiar el estudiante y no a la universidad. O sea, no puede hacer mención a ninguna de las universidades a las que está solicitando, porque todas van a recibir el mismo documento. Requisitos para ser admitidos, pues necesitan el título de bachillerato, IB, A-Levels o equivalente. Al final da igual, las universidades tienen una tabla de equivalencias y no suma más el que haga los A-Levels porque sea el sistema británico, o que haga el IB, porque puede hacer perfectamente el bachillerato español, y la equivalencia la tienen y no hay ningún problema. O sea que al final, a través de cualquier sistema educativo, tienen la tabla de equivalencia y va a salir lo que necesitan. Necesitan también el examen de inglés, que puede ser un IELTS o el Advanced de Cambridge. Algunas también aceptan el Duolingo, pero bueno, eso se mira. Asignaturas necesarias, hay carreras que a lo mejor te piden pues no sé, un 33 en IB, pero además necesitas un 6 en matemáticas
y un 6 en física, por ejemplo, si quieres estudiar una ingeniería, ¿no? Eso es un ejemplo. O entonces hay veces que ahí tienen asignaturas específicas. O quieres estudiar psicología y también necesitas en matemáticas un 6, en biología otro 6, por ejemplo, ¿vale? Y luego la nota media y el nivel. Perdón, que es que se me ha ido. Vale, ya. Y la nota media y niveles es, pues eso, la nota media global que piden de, pues por ejemplo, del IB o del bachillerato te pueden pedir un 7, ¿vale? Requisitos adicionales, la carta de motivación, personal statement que he dicho antes o un essay. Hay carreras que además del personal statement te pueden pedir un essay adicional. Por ejemplo, UCL para management a veces ha llegado a pedir un essay que al final son unas preguntas específicas que tiene que contestar el estudiante en forma de ensayo, ¿vale? Entonces eso ya es más específico de cada programa. No siempre ocurre y no todos los años es igual. Entonces, bueno, va cambiando. La carta de motivación, eso siempre hay que mandarlo, que es el personal statement, y esa va enfocada a los 5 programas, como ya he dicho. Luego la carta de recomendación, que la tiene que hacer un profesor del colegio. Siempre decimos que no tiene por qué ser el profesor. Por ejemplo, si este estudiante quiere ingeniería, quiere estudiar algún tipo de ingeniería, no tiene por qué ser el profesor de física o el profesor de matemáticas, sino al final lo que recomendamos es que escriba esta carta la persona que mejor conozca a este estudiante y con la que tenga una relación más estrecha y más personal, porque va a ser quien pueda hablar mejor del estudiante, porque no es solo la parte académica, que también, sino también la parte personal, como es como compañero de clase y un poco eso. Entonces está bien que sea la persona que mejor le conozca. Hay carreras que también piden un portfolio, como puede ser arquitectura o diseño de moda, diseño de interiores. El portfolio al final es una recopilación de los trabajos y normalmente se entrega, bueno, cada universidad tiene sus requisitos y tiene un requisito de número de páginas que puede tener el portfolio, entonces nosotras también ayudamos mucho en eso. Algunas también tienen entrevista personal. En UAL, por ejemplo, a veces te invitan a los estudiantes a una entrevista personal y ayudamos a preparar esta entrevista, porque siempre es como un momento así tenso para los estudiantes, pero realmente lo que quieren las universidades es conocer mejor a la persona que está solicitando. Hay también algunos programas que tienen test de admisión adicionales, como puede ser en Derecho, Medicina o Matemáticas, ¿vale? Luego, este año, o sea, para este año no, pero para el que viene, en el 2026, va a haber unos cambios en el personal statement. Hasta ahora había que hacer un ensayo, o sea, una carta de motivación de no más de 4.000 caracteres y ahí, bueno, nosotras os asesorábamos con qué tenía que estar incluida en esa carta. Y ahora hay que contestar a estas 3 preguntas. Aún no sabemos del todo si van a ser 3 separadas o va a ser también otra vez una carta entera, pero que estén como que aparezcan estas 3, que se respondan a estas 3 preguntas, pero bueno, son estas 3 preguntas, que es Why do you want to study the course of subject? ¿Por qué quieres estudiar este curso, este programa? ¿Cómo te han ayudado tus notas y tus calificaciones para preparar este curso? ¿Cómo te van a ayudar para desarrollar este programa? ¿Y qué más has hecho fuera de la educación? ¿Qué experiencias que puedan ser útiles, pues, para poder empezar bien la carrera? Al final es un poco lo mismo que llevamos haciendo hasta ahora, pero está como más específico. ¿Cómo preparar un buen personal statement? Nosotras siempre recomendamos empezar cuanto antes y como romper con ese, o sea, no enfocarse ni siquiera en empezar con la introducción, sino que romper a escribir, porque así es como que se va cogiendo el hilo y vas perdiendo el miedo a
a poner tus ideas, a expresar un poco lo que, pues por qué quieres estudiar una carrera en Reino Unido y por qué esa carrera. El 80% del texto tiene que ser sobre el área de estudio, entonces ahí van a entrar la parte más académica, pues lo que haga el estudiante en el colegio, asignaturas que estén relacionadas con ese ámbito de estudio, si ha hecho algún proyecto en concreto y cómo lo puede relacionar. Luego también extraescolares que también puedan estar relacionadas o supracurriculares, en este caso que podría ser pues como si a lo mejor el estudiante que quiere estudiar matemáticas y le encanta leer y lee libros relacionados con las matemáticas y está apuntado a olimpiadas de matemáticas, pues todo esto lo incluiríamos dentro de este personal statement, pero siempre dando la vuelta y como intentando profundizar un poco más de por qué eso le va a ser útil durante la carrera o qué es lo que ha hecho que quiera estudiar ese programa. El 20% restante pues son otros aspectos, como por ejemplo que no tienen por qué estar estrechamente relacionados, pueden ser un voluntariado o puede ser que el estudiante es muy deportista, entonces pues que pertenece a un equipo de deporte, aunque siempre vamos a intentar relacionarlo también como qué cualidades o qué herramientas ha podido obtener a raíz de esta experiencia que puedan ser extrapolables pues, a su paso por la universidad o a enfrentarse a ese programa durante la uni. Y entonces siempre intentamos como relacionarlo con el programa, ¿vale? O estancias fuera en el extranjero, ¿vale? Puede ser también. Como he dicho antes, es importante no mencionar ninguna universidad a la hora de escribir este personal statement porque van a recibir el mismo ensayo, lo van a recibir las 5 unis. Entonces, aunque este estudiante quiera ir a Bath porque sea la universidad que más le gusta, no hay que ponerlo, ¿vale? Por entonces las otras pues no les sentaría muy bien. Demostrar el entusiasmo, pues exactamente, o sea, que se demuestre la pasión, el entusiasmo de ese área de estudio, porque que al leer este texto las universidades como que digan, ostras, pues sí, ¿sabes? Es como realmente realmente sí que refleja ese entusiasmo por este área, porque al final a la hora de seleccionar a los estudiantes, a lo mejor lo que va a marcar la diferencia entre un estudiante, a lo mejor están entre dos estudiantes y tienen la misma nota, y lo que va a marcar la diferencia puede ser el personal statement. Entonces, el hecho de hacer uno donde se demuestre bien por qué quiere estudiar esto es importante. Y por supuesto que sea personal, por eso se llama personal statement. Entonces siempre hay una tendencia a hablar mucho de los padres, de la familia, de los abuelos, porque realmente es normal, porque es lo que tienen al lado y es la referencia principal que tienen, pero hay que intentar no hablar tanto de eso y si lo mencionamos siempre de qué manera a ti te ha influido, o sea, al estudiante. Porque al final tiene que hablar del propio estudiante, es lo más importante. Evitar clichés, también hay una tendencia como a empezar el personal statement como desde que era pequeño, toda la vida, entonces son clichés que intentamos evitar porque ya lo ven mucho, son muy utilizados, también hay palabras que se utilizan mucho durante el personal statement, entonces intentamos evitar este tipo de palabras o de frases que se utilizan ya demasiado y que están demasiado manidas para que sea un personal statement no sé, como más personal, más fuerte también. No poner citas, igual que en Estados Unidos sí que se suelen poner citas de autores que a lo mejor son importantes para la decisión de estudiar esta carrera o algo así. En UK no les gusta lo de poner citas, entonces sí es importante para el estudiante mencionar alguna frase que haya dicho algún autor o algún académico o alguna persona profesional en el área que
qué quiere estudiar, siempre lo vamos a parafrasear, ¿vale? Y a ponerlo de manera que no esté en una cita literal. Y esto también es importante, la verdad, dárselo a otras personas para que lo lean, porque cuando estás trabajando en un documento muchas horas, hay veces que ya hay cosas que no ves. De hecho, nosotras en IEC todas las semanas tenemos una hora o sí, una hora o dos en las que nos reunimos todas las asesoras y leemos los personal statements. Por eso, porque al final 4 ojos son mejor que 2 y cuantos más ojos mejor, porque sí que puedes recibir un feedback de algo que tú no te has dado cuenta y eso siempre viene muy bien. Principales fechas límite, la del 15 de octubre. Esta fecha es para Oxford, Cambridge, conservatorio, medicina, veterinaria, sobre todo. Y luego este año el año que viene, 2026, va a ser el 15 de enero, que esa es la fecha de Equal Consideration. Hasta ahora era el último miércoles de enero, pero para el 2026 lo han cambiado y han puesto el 15 de enero. Equal Consideration quiere decir que todas las solicitudes que se hagan hasta esa fecha, hasta el 15 de enero, van a valer por igual, en el sentido de que las universidades tienen la obligación a ver todas las solicitudes y a contestar a todas. Entonces, tienen hasta junio para contestar, no, hasta mayo para contestar y luego los estudiantes tienen hasta junio también para escoger el Firm and Insurance, que son sus dos últimas opciones, como su primera opción y luego la otra de por si acaso. Normalmente lo que hacemos, el juego que hacemos para escoger estas 5 universidades es coger 2 en las que a lo mejor los requisitos estén un poquito por encima de lo que tiene de predictiva el estudiante, porque siempre puede mejorar a final de año, puede dar ese empujón final y llegar a esa nota, o a lo mejor también la universidad le puede gustar mucho ese perfil y le haga una oferta con una nota un poquito inferior a la que originalmente pedían. No se suele ver mucho, pero sí que pasa. Entonces, eso, decimos, pues coged 2 si queréis que estén un pelín por encima de tu nota predictiva. Luego, otras 2 que estén justo en la predictiva que tiene el estudiante y una que esté un pelín por debajo para que nunca haya ningún caso en el que en el que el estudiante se pueda quedar sin oferta. ¿Vale? ¿Cómo prepararse para ser admitido? Pues cosas extras actividades extras y que puedan hacer para obtener un perfil fuerte y para poder ser ese estudiante al que admitan en el curso. Cursos de verano preuniversitarios, como he dicho antes, estos cursos preparan muy bien, dan la oportunidad de que el estudiante viva esa experiencia de estar en la universidad, porque se hacen en universidades, vivir en el campus, ver un poco, aunque es verano y los estudiantes la mayoría están de vacaciones, pero ver un poco cómo se sienten ahí, en ese campus, en esa uni, en la clase, porque van a hacer proyectos relacionados con el área de estudio. No todo va a ser estudiar ni hacer proyecto, también hay el área de ocio un poco, pero sobre todo están enfocados a eso, a que puedan vivir que puedan saborear un poco lo que es estudiar en esa universidad y el área de estudio que les interesa. Y la verdad que esto les viene muy bien y luego lo pueden contar en el personal statement porque siempre como que les supone un antes y un después en su decisión. Hacer unas prácticas o un job shadowing, no hace falta ni siquiera hacer una semana entera de prácticas, puede ser incluso un día, aunque fuera solo un día, de poder acompañar a un profesional durante su jornada y ver qué es lo que hace, un poco cómo funciona la empresa o cómo funciona la comunicación entre los trabajadores. No sé, pues alguien que quiera hacer management y pueda acompañar a una persona que esté en una empresa en el área de management y luego poderlo contar también en el personal statement y decir, pues mira, pues es que vi lo importante que es escuchar
O sea, realmente escuchar de manera activa a los compañeros y cómo hacen esta estrategia en la empresa en la que estuve o cualquier cosa que puedan contar o práctica o en un laboratorio, ¿sabes? Poder estar en un laboratorio viendo cómo trabajan. Cualquier cosa es muy positiva. El proyecto CAS del IB siempre es un buen momento también para poder enfocarlo hacia el área de estudio que quiere hacer el estudiante y luego también pues poderlo contar en el personal statement y hacer referencia a este proyecto. Voluntariado, que es algo que muchos estudiantes hacen como muy habitual, aunque no esté relacionado con el área de estudio, siempre podemos vincularlo de alguna manera porque siempre sacan de ahí un montón de vivencias importantes y de herramientas que les sirven luego en la universidad. Proyectos personales, pues yo que sé, hay gente, la verdad que hay estudiantes que hacen fuera del colegio, pues también hacen muchas cosas. Hay algunos que son muy emprendedores y sacan una marca de ropa, pues todo esto contarlo, porque siempre se demuestra mucha iniciativa. O que, no sé, o que estudian programación porque les interesa también ese área, pues todo eso es siempre muy positivo. Viajes que hayan podido hacer y que les hayan marcado de alguna manera y les hayan visto ver algo o les haya cambiado y también algo que puedan también relacionar, ¿no? De manera, pues, ¿por qué quieren esa experiencia internacional? ¿Por qué han visto que eso es importante? O estancias, cuando a muchos estudiantes también han pasado cuarto de la ESO en Estados Unidos, en Canadá, pues todo eso siempre se puede contar. Y luego idiomas que hablen además del inglés, pues siempre demuestra esas ganas de conocer y de otras culturas y de conocer, sí, como otros backgrounds. Y por supuesto buenas notas. Al final, cuanto mejores notas, mejor va a ser la solicitud y aunque hay para todo el mundo, no hace falta tener 9 y 10, hay cursos, hay programas universitarios para todo el mundo. Pero bueno, por supuesto, cuanto mejor notas, mejores universidades. Y nada, hasta aquí. Bueno, es verdad que hoy iba a venir Sofía, que es la directora, pero al final pues estoy yo, que yo me llamo Belén, y nada, cualquier pregunta que podáis tener, este es mi contacto y el número de la oficina, y no sé si, Joaquín, si hay alguna pregunta o algo así. Sí, sí, así es, Belén. Gracias por la presentación. ¿Hay alguna pregunta en relación a temas que van más allá de la solicitud de plaza en universidades británicas y el proceso general de admisión? Hablan respecto a un tema muy evidentemente interesante para todos estos casos, como es la posibilidad de obtener una beca de estudios. ¿Cómo está ese tema en las cuestiones financieras? Mira, todos los años las universidades tienen que actualizar las becas porque no todos los años va a haber la misma beca, ¿no? Entonces, como que tienen que pasar por el departamento de becas y lo tienen que actualizar. Pero sí que hay becas. Por ejemplo, puede haber hay becas para estudiantes europeos, no hay muchas, pero sí que hay algunas y de repente como que va viendo, este año han sacado un par más en universidades, como que lo están intentando. Y luego también hay becas de excelencia académica. Por ejemplo, en la Universidad de Warwick hay la beca esta de excelencia académica que te puede dar un buen porcentaje de beca. Entonces, sí que hay becas. Lo que pasa es que hay que verlo cada año y confirmar las que van saliendo. ¿Vale? Entonces, puede ser que te bequen, depende. Hay veces que son becas automáticas y pueden dar 1.000 o 2.000 pounds de descuento automático o pueden ser becas que dan hasta el 40% de, de descuento del tuition fee o bueno, depende un poco, pero sí, hay algunas becas. Perfecto, gracias, Belén. También nos llega alguna pregunta en relación a algo que
que también es muy interesante en Reino Unido, como son los posgrados. Es verdad que en general, cuando se habla de la universidad en Reino Unido, nos estamos centrando en general en los undergraduate degrees, pero la posibilidad de estudiar un posgrado en Reino Unido, además de lógicamente tener una duración más corta y por tanto potencialmente pues menos gastos de mantenimiento, es algo que atrae cada vez a más titulados universitarios españoles. ¿Qué les dirías a estos estudiantes que nos están preguntando sobre las ventajas de estudiar un posgrado en Reino Unido y también desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista en general de facilidades para estudiantes europeos, si existe algún tipo de fórmula que se la haga más llevadera? Pues para los estudiantes que quieren posgrado, que de hecho nosotras sí que hemos visto un aumento también en estudiantes que se quieren ir a estudiar un posgrado a Reino Unido, la verdad que siempre lo vemos muy positivo, además que en Reino Unido te dan el Graduate Visa, que es un visado para 2 años en el que puedes hacer el posgrado, puedes trabajar. Y, la formación también es muy buena, más participativa, muy aplicable luego al mundo laboral, muy a la vanguardia, como ya he dicho, porque realmente están a la última en investigación, en todo el área de educación, porque hay mucha inversión en eso. Eh, Se me ha olvidado antes decir, pero las universidades, la mayoría son públicas. Cuando la gente se piensa que son privadas, pero son públicas. Y si las comparas con España, no tienen nada que ver y es por esa inversión que hay. Entonces, a nivel posgrado, también esa oportunidad de poder estudiar en una universidad que está a la última en vanguardia y en investigación, siempre les va a venir bien. Luego, de cara a buscar un trabajo, les van a ayudar desde el departamento de empleabilidad, les van a ayudar a elaborar, a tener un buen perfil, un buen currículum y a ir bien a las entrevistas. Entonces, sí que luego pueden llegar a acceder a puestos ahí en Reino Unido o volverse a España o lo que quieran, pero la verdad que la formación es muy buena. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta que tenemos es respecto a otro aspecto clave relacionado con la estancia en Reino Unido por motivo de estudios, y es lógicamente la necesidad de alojarse, de residir en Reino Unido durante ese periodo. ¿Cuáles son las fórmulas habituales a través de las cuales los alumnos pueden alojarse? ¿Estamos hablando de accommodation facilities que están proporcionadas por las propias universidades o es por el contrario más habitual otro tipo de fórmulas? Esto nos lo pregunta una persona de la audiencia. Vale. Lo normal es que las universidades tengan su propio alojamiento, sus propias residencias dentro del campus, y entonces los estudiantes de primer año siempre van a tener o sea, van a tener alojamiento, a no ser que lleguen en el último momento en agosto, y ahí no te lo pueden asegurar, pero normalmente las universidades eh, tienen alojamiento en su propio campus. Las que son de ciudad, como pueden ser algunas que están en Londres, como King's o así, pues tienen convenios con proveedores privados y residencias privadas que están a los alrededores. Entonces, pero hay oferta para todo el mundo de alojamiento. Gracias, Belén. Nada. Y hay una pregunta añadida en donde la audiencia nos pide que te mojes con cifras concretas, porque sabemos que después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las tasas para estudiantes europeos han pasado a ser internacionales y ya no domésticas. Entonces, bueno, nos preguntan así directamente cuánto puede costar un año de universidad en Reino Unido, más o menos, es decir, una banda de entre lo mínimo y lo máximo. Vale, lo mínimo, empiezo por lo bueno. Lo mínimo, hay algunas unis que han podido, pocas, pero que han podido congelar los precios, como puede ser UCA, que es University of the Creative Arts. Han podido congelar los precios para estudiantes europeos y entonces pagaríamos lo mismo que un estudiante británico, que son 9.600 libras, me parece, al año. Esto es la universidad, ¿vale? El tuition fee. Luego, eso es lo mínimo, y además a eso hay que añadirle el alojamiento y
manutención ahí, el comer, sobrevivir ahí, entonces al mes sería añadirle como unos 1.000, depende también de dónde vivas, no es lo mismo Londres que los alrededores, pero, o sea, bueno, que el resto del Reino Unido, pero entre 1.000 y 1.500 pounds al mes. Eso es lo mínimo. Lo máximo, bueno, es que lo máximo es mucho, pero la media más o menos son de tuition fee, son unos 22.000 22.000 libras al año. Esa es la media. Hay más, hay 37, 40, 50.000, pero alrededor de unos 22, 20, entre 20 y 30 suele ser lo más habitual. Y luego vivir eso, pues unos 1.000, 1.500 libras al mes. Que ahí estoy incluyendo la comida y la residencia, ¿vale? Y entonces eso sería más o menos. Perfecto, gracias Belén. Sí es verdad que hay una horquilla muy amplia de precios. Entendemos que evidentemente la educación es una inversión que luego tiene su retorno de inversión cuando llega ese futuro laboral que se ha labrado con ese periodo de estudios. Eh, para finalizar este webinar, queríamos preguntarte por los tips, porque siempre cuando nos visitan personas que no han estado nunca con nosotros anteriormente, siempre queremos saber su visión personal de lo que nos han explicado, porque evidentemente has hecho una presentación en torno a una serie de detalles concretos y procedimientos específicos de admisión. Es útil sin duda para las personas de la audiencia que no hayan estado antes en contacto con ellas, pero sí que me gustaría que nos dieses tu opinión, tu visión personal de cuál es la forma más eficiente, los tips para no equivocarse, para dar con la universidad correcta, para los plazos en los cuales realmente hay que trabajarse esta posibilidad y cómo maximizar estas oportunidades. Vale, tips. Yo recomendamos mucho empezar a pensar que esto también el colegio tiene mucho que ver, pero empezar como a pensar ya desde cuarto de la ESO qué es lo que quiere estudiar, sobre todo para enfocar su bachillerato. Para no verse en el momento ostras, es que no tengo esta asignatura en bachillerato, entonces no puedo estudiar lo que quiero estudiar, ¿no? Entonces, eso, empezar a pensar pronto en qué área más o menos me gustaría estudiar. Y a esto ayuda mucho a hacer, que suman otro tip, es cursos, lecturas, escuchar podcasts, pero eso, cursos preuniversitarios, los recomendamos muchísimo. Luego también, una vez ya tienen una idea de lo que quieren estudiar, de las universidades que les gustan también, el ir a visitarlas. Ir a visitar las unis ayuda mucho a ver el ambiente, a ver si... Es que enseguida el estudiante ahí es como que igual iba con una idea y cambia totalmente y de repente hay otra universidad que le encanta. Y al final lo que más importa es encontrar la universidad en la que más a gusto vaya a estar, en el programa que mejor le vaya a venir. Entonces, cuanto antes se empiece a hacer esa investigación, pero desde un aspecto como de disfrute, no, ¿sabes? Porque al final lo que queremos es que realmente les guste lo que hagan y vayan al sitio que tienen que ir. Entonces, cuanto antes se empiece, mejor. Luego la solicitud, o sea, empezar la solicitud de UCAS y hacer el personal statement y eso, recomendamos que si no es para Oxford, Cambridge, eso, medicina, tal, que empecemos como, se puede empezar en septiembre de segundo bachillerato, pero también se puede empezar antes, haciendo eso, pues haciendo actividades y nosotras recomendamos actividades, lecturas, como para ir preparando y ir investigando en qué área se quieren focalizar. Gracias, Belén. Y nos llega una última pregunta de última hora, que la verdad es que es bastante interesante. Es el tipo de pregunta que no nos suelen hacer, o por lo menos no nos han hecho en webinars recientes. Y es respecto al... claro, hay un amplio abanico de especialidades, de titulaciones universitarias en Reino Unido. Lógicamente, cada una de ellas tendrá sus diferentes características, sus estándares de calidad, de perspectivas de cara al futuro, sus precios también, como hemos visto, varían. Nos preguntan, en tu opinión, ¿cuáles son las especialidades, aquellas carreras que tiene más sentido estudiar en UK
para estudiantes españoles, aquellas que les brinden mejores oportunidades de cara al futuro frente a las universidades españolas. Eh, eh, Quizá esto se podría responder a partir de tu experiencia, de la experiencia que desarrolláis allí, es decir, cuáles son las carreras que habitualmente la gente elige con más frecuencia porque les ven más potencial de desarrollo profesional. Es muy buena pregunta, la verdad. Las carreras, la que me viene primero a la cabeza son carreras artísticas dentro del mundo creativo. No tiene nada que ver una carrera de diseño de moda o de videojuegos, de desarrollo de juegos, bueno, todo el ámbito creativo que es súper amplio, arquitectura, no tiene nada que ver aquí en España con Reino Unido. Eh, es que el enfoque es que están en otro mundo, es mucho más abierto. La creatividad ahí es como que no tiene límite y la verdad que en ese ámbito 100% yo iría con los ojos cerrados a Reino Unido. Nos piden mucho ingeniería, las ingenierías también, o sea, la experiencia que pueden tener ahí los estudiantes es muchísimo más, o sea, es que como al final es mucho por proyectos, es muy participativo, tienen acceso a, a material y a dispositivos que aquí no tendrían. Entonces, la verdad que es que le sacan muchísimo partido y salen mucho más preparados al mundo laboral. El único pero a la hora de hacer la ingeniería, pero que tampoco es, o sea, si quieren luego volver a España y hay que colegiarse o algo así, que entra el tema de la homologación, que lo único que hace es que ralentiza un poco ese proceso, pero bueno, en el ámbito privado no habría ningún problema. Simplemente es para colegiarse. Y luego, en otro área que nos viene mucho es Business Economics. También este año, por ejemplo, Relaciones Internacionales y Sport también es como esa visión al exterior que tienen, esa oportunidad de hacer prácticas, como están tan a la vanguardia, están muy en lo que piden las empresas, en lo que se llevan las empresas, como te puedes especializar mucho, pues eso, puedes hacer esa parte de finanzas súper especializada o al final la experiencia es mucho más inmersiva y no es tan de codos como podría ser aquí en España. Entonces, esos son los tres ámbitos que más nos piden y que yo vería que merece mucho la pena ir a estudiar ahí para eso. Perfecto. Entendemos entonces, y es algo que merece la pena comentar si tenemos personas en la audiencia que no han asistido a webinars anteriores de los que hemos ofrecido, que las titulaciones que se cursan en Reino Unido tienen un cauce establecido de reconocimiento en España, sea la homologación o la equivalencia. ¿No es así? Sí, es así, es así. Perfecto, Belén. Pues muchas gracias por asistir esta tarde y con nosotros a esta estupenda sesión. Muchas gracias por la claridad de tus respuestas y también muchas gracias, como siempre, a nuestra amable audiencia. Os haremos llegar un enlace con la grabación a este evento para que podáis contar con él y también un formulario de feedback. Tras cuya cumplimentación podéis también tener acceso a los slides que nos ha presentado hoy Belén. Así que dejamos aquí esta sesión, cerramos esta tarde y os convocamos para las siguientes jornadas informativas British Council. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.